el fruto que alimenta a Europa, Centro y Norteamérica. Desde los naranjales, mis naranjales, el Edén de mi nación Honduras. Soy esa bandera de una sonaguera, la reina del campo, con que me levanto, fruto de primera, aquí donde quiera, sonaguera los espera desde zona naranjera. Una alfombra natural, cítrico de naranjal, un aroma colonial, a flor de mi naranjal, montañas en derredor, centinelas del sector. Bienvenidos, queridos televidentes, a este programa, El Ombligo de la Citricultura, programa que busca presentar la historia en el municipio de Sonaguera de este producto. Bienvenido, compañero. Bueno, gracias, compañera. Es para mí un placer poder estar compartiendo este tema, lo que es la citricultura de Sonaguera. Y esperamos que en el programa que vamos a presentar a continuación sea de mucho beneficio para todos nuestros televidentes. Gracias, compañero. La citricultura llega a Sonaguera gracias a la creatividad, iniciativa de don Bartolomé Serrano, quien es padre de la licenciada Elizabeth Serrano, que aún trabaja en el rubro de la citricultura. Con ella abordamos ampliamente el tema y a continuación les presentaremos la siguiente entrevista. Estamos aquí con la licenciada Elizabeth Serrano, quienes son herederos de la citricultura, puesto que su familia fue la primera en traer y cultivar plantas de cítricos a esta zona. Muy buenos días, es un placer para mí y muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros relatemos la historia de la citricultura. Es bonito y los felicito que anden haciendo este trabajo porque toda persona debe conocer el origen de las cosas en los lugares donde vivimos. En la medida que conocemos nuestro pueblo, nuestra nación, en esa medida se ama, porque al conocer algo se ama y me alegra, ¿verdad? Que ustedes quieran saber esto de la citricultura, que lo hemos vivido personalmente. ¿Cómo llega la citricultura a Sonaguera? Bueno, llega por un sueño. Don Bartolomé Serrano y su esposa, doña Lidia Serrano, ellos vivían, mi papá se dedicaba a la recolección de tabaco para la tabacalera hondureña y él miraba pues que estaba trabajando para otras personas, para una empresa, ¿verdad? Donde él recibía una bonificación, pero él siempre soñaba con tener su propio patrimonio. Y cuando muy joven, mi papá, muy joven, él conoció mucho de la citricultura acá en la zona, por Lancetilla, Bien, compañera, es muy interesante cómo llega la citricultura a Sonaguera. Cierto, compañero, un hondureño que viaja desde el occidente de Honduras, pero con una meta a cumplir. Miremos entonces de qué se trata. Se crió en la costa norte desde muy niño, él conoció mucho de esto del naranjo y él soñaba con un día venir a un lugar donde él pudiera cultivar el naranjo. Y en 1958 vinimos de Copán a La Ceiba, pero para instalarnos, para dejarnos ahí a la familia, y él se dedicó a buscar un lugar donde fuera apto para la citricultura y recorrió en el tren, por cierto, Elixir, luego fue a Olanchito, fue a Trujillo, anduvo en todos los sectores conociendo el suelo porque él sabía él tenía su experiencia, le daba el conocimiento de saber qué tipo de suelo era para el naranjo. Cuando conoce el municipio de Sonaguera, él observa que en Sonaguera, especialmente en Juan Lázaro, había mucho naranja india. Y cuando él prueba el suelo, él nota pues el tipo de suelo. Cuando regresa a decirle a la familia, bueno, encontré el lugar adecuado donde nos vamos a ir a vivir. Y que, por cierto, ustedes no tienen ni idea cómo era este sector en la época que nosotros vinimos. Vinimos al lugar de Faus, ahí es la cuna de la citricultura. Ahora decimos Cuyulapa porque recientemente se dividieron las comunidades entre Cuyulapa y Faus, pero antes era todo Faus. Y cuando él viene, pues consigue una tierra pequeña de 18 manzanas, creo que eran el inicio. Y empieza, ¿verdad? Él empieza y se va a Juan Lázaro, la aldea de Juan Lázaro, y ahí encuentra la naranja india, pero la india, la adecuada para hacer el cruce. Y empieza a hacer sus viveros, con sus hijos, con unos sobrinos que trajo de Cortés,
y empezó a hacer sus viveros. Mientras crecía el vivero, él empieza a buscar la yema. Trae las primeras yemas de una finca que se llamaba Finca Merilú en Río Blanquito, Cortés, de los Díaz Zelaya, que ahora, por cierto, ahí son las grandes maquilas que existen. Ya desapareció esa finca. Y de ahí se trajeron las primeras yemas, que él las traía en el tallo del plátano. Se cortaba todo el mástil del plátano y ahí traía las ramas y las yemitas como en una alforja en el tren. Para llegar aquí a Zonaguera de Río Blanquito le estaba aproximadamente 3-4 días, porque uno tenía que subirse a las 5 de la mañana en Ceiba para acá, llegaba a las 3 de la tarde. O de regreso, si nos subíamos en el tren a las 9 de la mañana, habían veces que llegaba a las 3-4 de la mañana a la Ceiba. Entonces era bien difícil y no había medios de comunicación más que los caballos. Y mientras crecía, pues él fue, luego en cubetas, en 4 cubetas trajo los primeros arbolitos también y los sembró para que de allí mismo, de esos arbolitos, en el futuro se fueron sacando las yemas que servían para injertar todos los viveros que él tenía. Entonces fueron dos situaciones: traer yemas que en la mayoría de las veces se le secaban por el tiempo que venían, ¿verdad?, en el tren, y luego se fueron sacando de los árboles que él trajo, ¿verdad? Un jocoso para gozar, un turista para Es interesante saber cómo se cultivaron las primeras plantas, de dónde salieron las primeras yemas y semillas para los patrones de los primeros naranjales. Sin embargo, aún después de lograr las primeras cosechas, la región no cooperaba fácilmente porque no contaba con una infraestructura para la comercialización fácilmente en el producto. Y era bien difícil porque, como te digo, no existía ni siquiera carretera, ni siquiera una carreta de bueyes podía andar acá, porque cuando en el año que nosotros vinimos se estaban levantando los rieles del ferrocarril del tren. Entonces, cuando se levantaban los rieles, solo quedaban los durmientes y ahí quedaron esos durmientes. Entonces, uno solo podía caminar en el caminito que está entre el bordo y el riel y el durmiente. Entonces, solo se podía andar en caballo o a pie. Ni siquiera se podía andar en bicicleta, porque en ese tiempo ni siquiera habían bicicletas aquí. La primera bicicleta la trajo un señor que se llama Juan Ángel González, que era hermano de mi mamá, y Esteban Serrano, que era mi hermano mayor, fueron los primeros en tener bicicleta en todo este sector. Y hacían malabares en los caminitos porque no había ni carretera, ¿verdad? Luego van creciendo los árboles, y le decía a la gente pues que sembrara, pero nadie creía en ese proyecto porque decían que cómo iba a sacar el producto si no había carretera, y dónde iba a meter tanta naranja si nadie la compraba. Entonces mi papá siempre fue un gran soñador y él decía, bueno, esta naranja nos va a traer la carretera, aquí van a desfilar los camiones, estas naranjitas le van a dar zapatos a sus hijos, les va a dar la universidad, les va a dar viajes al exterior, les va a dar placeres, les va a dar todo si nosotros sembramos naranja. Y así va surgiendo, ¿verdad? El tiempo pasa. Y bueno, a los 6-7 años somos los primeros en tener naranja. Y solo se existía la naranja piña. Solo la naranja piña y como para algo personal teníamos la nébula y mandarina, pero no para negocio. Entonces empieza la naranja piña, ¿verdad? Y recuerdo que la primera cosecha dio una ganancia de 300 lempiras y fue grandioso tener 300 lempiras ya del producto de la naranja, ¿verdad? Y se sacaba en matates. Ya después de que se sembraron los injertos, los viveros, pues pasan 6-7 años, ¿verdad? Y en ese tiempo sí ya habían carretas de bueyes. Y las carretas que nos sacaban la naranja eran las de don Fernando Gómez, un señor que por cierto es el papá del profesor Arturo Gómez Ávila. Ese señor tenía 2 carretas de bueyes y con esas carretas de bueyes se sacaba en matate la naranja para los boscares, los cajones que prestaba el tren para llevar ahí la naranja. Y la primer cosecha se vendió en la Ceiba, costó como 2 semanas venderla. Luego van pasando el tiempo, se lleva otra, ya cuando hay más cosechas se lleva
a San Pedro Sula, pero él buscaba más allá y más allá al mercado y logra meter el primer camión a San Salvador, que el primer camión que entra a San Salvador es un camión de don José Figueroa, el primer camión que entra a El Salvador. El primer camión que entra aquí a traer naranja es el de un señor que se llama, aún vive, don Catalino Méndez. Y la gente, al ver que hay negocio al vender la naranja, porque valía 2 lempiras, los 100 naranjas valían 2 lempiras porque valía 2 centavos cada naranja. Pero 2 centavos pues era bastante, la famosa ficha, ¿va? Porque con 2 lempiras podías comprar una provisión, porque el jabón valía 17 centavos, el azúcar 17 centavos, una caja completa te costaba 75 centavos, un buen par de zapatos te costaba 3 lempiras, y así, ¿verdad? Entonces era relativo, ¿verdad? Y cuando la gente mira que sí da dinero con menos esfuerzo que estar sembrando maíz y frijoles, entonces la gente le va creyendo a mi papá, y entonces él empieza a incentivar y a regalar el injerto. En derredor, centinelas del sector, donde los citricultores se deleitan en labores, pueblos que